Estamos iniciando este quinto encuentro del ciclo de actualización de normativa de Cooperar. De acuerdo a lo programado, vamos a terminar hoy de revisar la resolución 1000. Hemos dedicado los dos últimos encuentros, este sería el tercer encuentro, para revisar la resolución 1000, una resolución muy generosa en novedades, con mucha profundidad y diversidad de temas. En esta oportunidad nos van a ayudar el doctor Pablo Godoy y el contador Pedro Narvaza, ambos de TED, es decir, del equipo que ha estado trabajando, no solamente asesorando en el armado de la resolución, sino en la implementación de los distintos sistemas que ha puesto en funcionamiento esta resolución. En esta oportunidad vamos a arrancar conversando sobre el tema de constitución de cooperativas, un tema sumamente importante y en el cual la resolución ha modificado muchas cosas. Para eso entonces le vamos a pedir a Pablo y a Pedro que nos den una presentación. Después la contadora Verónica San Martín y yo vamos a hacer algunos comentarios como para iniciar el debate sobre esta resolución, sobre este tema, ¿no?, de constitución de cooperativas, y luego abriremos el micrófono para todos aquellos que quieran hacer algún comentario y alguna pregunta. De todas maneras, todos aquellos que tengan alguna duda, como hacemos siempre, la van planteando en el chat y vemos la manera de ir incorporando las cuestiones en la propia presentación del tema. Bueno, hechas las presentaciones y dado inicio formal a la actividad, los escuchamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, César. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Un placer enorme, tantas caras conocidas de tantos años. La verdad que mucha alegría y saludarlos a todos. Así que bueno, si quieren podemos empezar ya proyectando. Entiendo, César, que me deberías hacer hosting también a mí, pero ahí a ver si puedo compartir. Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a iniciar con el trámite de constitución pro forma, ¿sí?, desde la plataforma TAD de trámites a distancia, donde se realiza la gran cantidad de trámites del instituto y del APN en general. Entonces acá tenemos un pequeño largo detalle de que la descripción de lo que es el trámite en sí y los documentos que vamos a estar completando para poder realizar efectivamente la constitución de la cooperativa mediante formularios controlados, ¿sí? Vamos a iniciar el trámite. Acá nos hacen algunas preguntas de rigor en cuanto a nuestros datos personales, ¿sí? Recordemos que acá lo ingresamos con el quit del presidente o presidenta que va a constituir la cooperativa, ¿sí? Y ya inmediatamente el sistema lo que nos dice es, antes de comenzar, qué tipo de cooperativa es la que vamos a estar constituyendo, ¿sí? Estos son formularios controlados y en cada uno de ellos hay distintas variables a tener en cuenta. Entonces, lo primero que hacemos, y que pudimos trabajar con la gente de innovación administrativa, la gente que maneja el TAD, es hacer esta pregunta inicial como para que en base a eso se desplieguen las opciones a la hora de constituir el trámite, o de realizar el trámite de constitución, mejor dicho, ¿sí? En este caso vamos a iniciar con 3 a 5 personas asociadas, ¿sí? Y ahí vemos que el sistema nos despliega una serie de datos, en definitiva, como para poder ir completando, ¿sí? El primer documento que tenemos acá es de firma conjunta, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que poner es quiénes son las personas que van a estar firmando, para que las personas firmantes puedan de alguna manera realizar esto. Previamente tuvieron que obtener su quit y clave fiscal, no necesariamente tienen que darse de alta en algún impuesto, sino que simplemente tener habilitada la quit y la clave fiscal mediante un trámite que es bastante sencillo y que se puede realizar con el teléfono celular, siempre que se cuente con cámara, ¿no? Entonces, como el documento es de firma conjunta y yo ya estoy registrado en TAD, ¿sí? Al menos vamos a tener que poner 2 personas que firmen, si no el sistema no nos va a dejar avanzar. En este caso, accedemos a guardar los firmantes. Bueno, y si no podemos poner algún quit. A ver, Pedri, si me pasás tu quit, porque en el de testing, podríamos hacerlo en el de testing, pero... Sí, ahí te lo copio en el chat. Dale, gracias.
Bien. ¿Me lo dictás, Pedri? Porque no me deja copiar del chat. 20 Perdón. 93 682 Sí. 730 7. Bien, muchas gracias. Y ahí vemos que nos despliega Pedro Navasa y Lievana. Guardamos los firmantes y ahí inmediatamente el sistema ya nos va diciendo todos los datos que debemos completar, ¿sí? Cuando se pensó el trámite, la idea era una doble idea. En primer lugar, que el usuario no tenga que completar muchas veces los mismos datos, ¿sí? Y que lo único que tenga que hacer el usuario en definitiva sea la carga de sus datos personales y algunas cuestiones más que ahora las vamos a ver, y que de esto que vaya cargando el usuario se genera automáticamente el documento de acta constitutiva, ¿sí? Como TAD tiene algunas restricciones, entre ellos no se puede hacer interactuar a dos formularios distintos, es decir, el formulario que prevé el acta constitutiva y el acta de consejo, el acta número 1 de consejo de administración no pueden interactuar entre sí. Vamos a ver que en algunos casos vamos a tener que repetir datos personales, ¿sí? Entonces vamos a ponerle el nombre de la cooperativa. Acá se deja la aclaración de que debe ponerse en mayúscula y no incluir la palabra cooperativa de trabajo ni limitada. ¿Por qué? Porque en el texto que ya nos va a dar el acta constitutiva, eso ya está previsto, ¿sí? Entonces vamos a ponerle el nombre en mayúscula, el derecho le vamos a poner, provincia, vamos a hacerlo un poco federal también, del departamento de Cuyamen, de la localidad de, podemos ponerle Lago Puelo, por ejemplo. Y acá la pregunta que es, ¿la cooperativa es una empresa recuperada por sus trabajadores? En este caso vamos a poner que no, pero en el caso de que sea una empresa recuperada por sus trabajadores, eso genera directamente una alerta en el propio instituto para que de alguna forma o de esa forma se le dé el tratamiento correspondiente al trámite. Bien. Luego de eso nos va a aparecer el objeto de la cooperativa, aquello que va a impactar en el artículo 5 del estatuto, y al apretar la lupa vamos a poder visualizar 40 modelos de objetos preaprobados por el área de legales, ¿sí? En el cual se tuvieron en cuenta aproximadamente entre el 95 y 97% de las actividades que ingresan al instituto respecto a los objetos sociales, ¿sí? En este caso vamos a ver qué podemos hacer, que vamos a hacer industrias culturales, ¿sí? Ahora vamos... Acá ya nos empieza a pedir ya datos de la Asamblea Constitutiva, que también se hizo en la provincia de Chubut, en Cuyamen y, como dijimos anteriormente, en Lago Puelo. La calle vamos a poner el Peuco, estos son datos de rigor. En la parte de número puede colocarse números o también se pueden pasa mucho en el interior, de sin números, ¿sí? O sea que está previsto en este campo que se pueda poner que no tiene número. El horario de inicio de la asamblea, vamos a ponerle a las 8:30 de la mañana, del día 06 de noviembre del 2021. ¿Sí? El horario de cierre de asamblea, que obviamente tiene que ser... De octubre. ¿Cómo? De octubre, no noviembre. De octubre, muy bien. Estoy adelantado un mes. Y el horario de cierre de la asamblea, que va a ser a las 10 de la mañana. ¿Sí? Siempre tiene que esto coincidir. En el caso de que, por ejemplo, el usuario se equivoque, hemos realizado una capacitación interna tanto para el área de legales como para el área de registro, como para que al momento de realizar la subsanación solamente se le mande al usuario la subsanación del campo que está mal, ¿sí? Ya no generar nuevos documentos o nuevos trámites o nuevos expedientes, sino que simplemente si el usuario por alguna razón no pone el horario de cierre de asamblea con anterioridad al inicio, como vemos acá, el sistema no, por una limitante de TAD, no puede vincular esta información, entonces se le va a mandar a subsanar solamente el horario de cierre de asamblea. Bien. Después, suscripción e integración de las cuotas sociales, el monto total del capital suscripto en pesos. Acá, en la práctica, lo que nos pasa muy seguido es que este es el punto en donde el usuario
más errores tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué? Estamos trabajando en poner una descripción, es decir, un texto fijo dentro de este apartado, dentro de este título, y a su vez, a través de una calculadora virtual que realizó también el contador Pedro Navasa, directamente que nos lleve a un link en donde las personas que están por conformar la cooperativa solamente van a tener que poner la cantidad de personas asociadas que la van a constituir, y ahí ya nos da el resultado de cada uno de los montos que deberá incluir en estos apartados, ¿sí? Eso se va actualizando conforme el salario mínimo vital y móvil en función de las resoluciones pertinentes del Consejo. Entonces, en este caso, vamos a suponer que el monto en letras del capital es 100 pesos, y el monto en números, volvemos a repetir, 6, y en este caso, el capital integrado va a ser de 5 pesos, y en números será 5. Luego ya pasamos al detalle de las personas asociadas. Acá simplemente hay que poner los nombres. Sí, acá tenemos el género DNI. Posee quit sí, y acá se despliega la barra del quit. Todos estos datos vamos a ir viendo cómo van a impactar en los documentos que se van a ir generando a raíz del trámite. Bien. (8431), profesión, oficio u ocupación, abogado, estado civil, soltero, nacionalidad, acá tenemos el listado de nacionalidades, poniendo las primeras letras, el sistema automáticamente ya nos lo tira, ¿sí? Capital de cuotas sociales suscriptas, vamos a poner 10, bueno, vamos a poner 100. Esto puede que no me dé matemáticamente o como debería ser, pero entendemos que el capital social suscripto tiene que ser el valor de un salario mínimo vital y móvil, el integrado un 5% de ello, y la sumatoria de todo nos dará el capital total de la cooperativa. Asociado 2, vamos a poner al compañero Pedro Navasa. Bueno, acá el sistema, si nosotros ponemos varios campos, no nos va a detectar un error, ¿sí? Con lo cual, si el usuario se equivoca poniendo la cantidad de campos, deberá después mandarse a subsanar simplemente ese punto. Acá sí, en el quit no nos va a dejar poner más de los campos que tiene el quit, que son los datos del DNI, más los dígitos anteriores y posteriores. Bien, acá me dice que no es un quit válido, justamente. Controla el 8. Controla el dígito verificador. Pon el ¿Cómo termina? 2093, 682, 737. Gracias. Y ahí sí, ¿sí? O sea, la verificación la tenemos en el quit, más no en el DNI. Esto no significa que el sistema verifique que esta sea una quit válida, ¿no? Sino que cumple con los parámetros de la quit, que esto lo va a poder explicar mejor Pedro y obviamente la contadora Verónica San Martín. Bueno, acá en cuanto a aquellos casos en los que las personas sean de Ciudad de Buenos Aires, no es necesario poner las comunas, y de hecho ahora en estas nuevas actualizaciones que vamos a hacer, como comentaba el tema del capital social, cuando la gente ponga que es de Ciudad de Buenos Aires o que la jurisdicción de la cooperativa es en Ciudad de Buenos Aires, automáticamente van a quedar bloqueada la posibilidad de poner comunas, ¿sí? Entonces, vamos a poner los datos de Pedro. 345, piso 1, departamento C,
código postal 1711. Estado civil, soltero, nacionalidad. Y 5. Acá con el botón repetidor, ¿sí? Vamos a poder agregar, porque recuerden que estamos constituyendo en este caso una cooperativa de 3 a 5 personas asociadas. Por default hay solamente 3, pero en el caso que querramos conformar una cooperativa de 4 personas asociadas, apretamos el más e inmediatamente se despliega toda la barra con la información que nos piden de cada una de las personas asociadas. Bien, vamos a seguir agregando. Bueno, vamos a volver, vamos a poner a otro contador, otro abogado del equipo también de TES. Provincia de Buenos Aires, departamento de Ayacucho, localidad del Porvenir. Bien. Bueno, acá simplemente es completar los datos. Bien, cargos de administración de la cooperativa, duración de los cargos de autoridades, cantidad de ejercicios. Acá podemos optar por poner 1, 2 o 3 ejercicios. Vamos a optar en este caso por poner 3. Y acá las personas integrantes del Consejo de Administración. Este dato va a impactar directamente en el punto 5 del orden del día de la Asamblea Constitutiva, que es la elección de autoridades, ¿sí? Vamos a poner que voy a ser yo el presidente, y que Pedro va a estar a cargo del órgano de fiscalización. Y acá por último la fecha del ejercicio social, vamos a poner 30 de octubre. Guardamos. Y ahí vamos a poder visualizar, díganme si ustedes lo pueden visualizar también, por favor, el documento que nos devuelve el sistema. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí. Sí. Bien. Entonces, tenemos acta constitutiva en Lago Puelo, Cuyame en Chubut, siendo las 8:30 horas del día 6 de octubre. Bueno, acá un poco los datos de la asamblea, ¿sí? Importante, cuando vieron que el sistema nos preguntaba asociado 1, asociado 2, los datos del asociado 1 y del asociado 2, que en este caso somos Pedro y yo, van a impactar en los distintos puntos del acta constitutiva, es decir, la promoción la hacen el asociado 1 y el asociado 2, y luego el conteo de los votos también lo va a hacer el asociado 1 y el asociado 2. Abre el acto el asociado 1, ¿sí? Y detalla los puntos del orden del día a tratar, que son 5, ¿sí? Como sabemos, la elección de la mesa directiva de la Asamblea, el informe de los iniciadores, la discusión y aprobación del estatuto, la suscripción e integración de cuotas sociales, y por último la elección de los integrantes titulares y suplentes del Consejo de Administración, y un síndico titular y un síndico suplente, ¿sí? Viendo el punto 1, vuelve a repetir los datos del asociado 1 y asociado 2 que hayamos cargado, lo mismo con el asociado 1 en el punto 2 del orden del día, el informe de los iniciadores, donde explicamos el objeto, las bases y los métodos del sistema cooperativo, y luego ya pasamos sí a la discusión y aprobación del estatuto. Entonces podemos ver que acá está el nombre de la cooperativa, es decir, nosotros simplemente cargamos el derecho, el sistema automáticamente nos dijo, nos completó, digamos, la denominación de la entidad. El artículo 2, que determina el domicilio legal en Lago Puelo, Cuyame en Chubut.
¿sí? Y después, recién en el artículo 5, vuelve a impactar el objeto que nosotros hemos colocado, que es industrias culturales, ¿sí? Dentro de los 40 objetos o modelos de objetos preaprobados por el instituto, ¿sí? Luego esto se mantiene y el próximo dato en donde impacta, digamos, eso es un texto fijo, los próximos datos que impactan ya en el documento los podemos ver en el artículo número 28, perdón, en donde podemos ver que se establece que el cierre del ejercicio será el día 30 de octubre de cada año. Otra cuestión a tener en cuenta en particular, en este modelo de acta constitutiva, que es de 3 a 5 personas asociadas, es justamente lo que menciona el artículo 50, ¿sí? El cual establece que la administración de la cooperativa estará a cargo de un consejo de administración constituido por 3 consejeros o consejeras titulares, y que en entidades con menos de 6 personas asociadas será unipersonal, teniendo él o la presidenta los deberes y atribuciones del secretario y tesorero, ¿sí? Luego el artículo 54 establece, digamos, se mantiene igual, que es la distribución de los cargos a través del acta 1 del Consejo de Administración. Y ya el próximo, no, me olvidé de un detalle, que es el artículo 53, si mal no recuerdo, sí, que es la duración de los mandatos, ¿sí? Entonces acá nosotros, como pusimos que duraban 3 ejercicios, esto impactó directamente en el artículo 53, y como veremos más adelante, si mal no recuerdo, en el artículo 68, que es la duración del órgano de fiscalización, quien durará 3 ejercicios en el cargo, ¿sí? Bien. Ahora ya pasamos al punto cuarto del orden del día de la Asamblea Constitutiva, en donde vemos el detalle de la suscripción e integración de cuotas sociales, ¿sí? Acá vemos todo, cómo se ven reflejados todos los datos que nosotros fuimos cargando de las personas que van a ser asociadas a la cooperativa, con las previsiones que tiene la norma, y el capital social suscripto e integrado. Acá vemos a Pablo, a Pedro y a Leonardo, que somos las 3 personas que cargamos en este modelo que estamos trabajando. Y por último, la elección de las personas integrantes del Consejo de Administración y Sindicatura, ¿sí? Entonces, luego de una comisión compuesta, nuevamente, acá repite, asociado 1 y asociado 2, Pablo Cristian Godoy y Pedro Navasa, quienes vamos a recibir los votos, verificar los escrutinios, y fuimos elegidos para ser titular del Consejo de Administración, en este caso yo, y luego como síndico titular el doctor Pedro Navasa, ¿sí? Y acá por último vemos que a las 10 horas se dio por finalizada el acta de asamblea, tal como habíamos puesto anteriormente, ¿sí? Y esto, cuando nosotros terminemos el trámite, se van a insertar acá las firmas de las personas que hayamos cargado para realizar la firma de manera conjunta. Bien, volvemos ahora sí al trámite. Y vamos, ¿alguna duda hasta acá? Yo, disculpen, pero no estoy viéndolo, así puedo ver toda la pantalla. Si no sigo, avanzo. Bien, ahora vamos a seguir con el acta de Consejo de Administración, el acta número 1, que distribuye los cargos y que nos sirve también para la obtención de la quit de forma automática, sin tener que generar un nuevo trámite para la obtención de la misma. Así que, Pedri, si podés repetirme nuevamente tu quit. 20 93 682 730 7. Muy bien. Vamos a guardar los firmantes, y ahora nuevamente el sistema nos despliega la barra con los datos que vamos a tener que completar. Como les decía anteriormente, el TAD no tiene establecido, no se permite que haya interacción entre los distintos campos, entonces nuevamente vamos a tener que completar el nombre de la cooperativa, la provincia, el departamento y la localidad.
la fecha de realización de la asamblea constitutiva, ¿sí? Así que ahí podemos ir a verificar en el documento cuál ha sido la fecha de realización de la asamblea constitutiva. Nosotros dijimos que era el día de hoy, 06 de octubre del 2021. Y acá ya sí nos pregunta el horario de inicio de la reunión del Consejo de Administración. Obviamente esta reunión tiene que tener, como está explicado en los instructivos y en las cartillas, el horario de inicio deberá ser posterior al horario de cierre de la Asamblea Constitutiva, con lo cual nosotros le vamos a poner que a las 11 de la mañana, luego de un descansito de 1 hora después de la Asamblea, y que terminó 11:45 de la mañana la reunión del Consejo. El presidente habíamos puesto que era yo. Y los datos ahora sí para solicitar la quit. Acá lo que nos va a verificar el sistema es que tenga formato de correo electrónico, ¿sí? Sí, veamos que si yo no pongo cualquier cosa no me va a dejar avanzar. El teléfono móvil, la empresa proveedora del teléfono móvil, y por último, la actividad económica, como dijimos anteriormente, a los fines de la obtención de la quit. Vamos a guardar. Y acá podemos visualizar el documento. Antes de continuar con el trámite. ¿Sí? Entonces acá vemos que el acta número 1 del Consejo de Administración y que realiza la distribución de cargos, un poco el encabezado de ese acta, donde nos dice el nombre de la cooperativa, la fecha obviamente y la localidad, quién ha sido designado como presidente, y a los efectos de obtener la quit, la información que requiere AFIP para la misma, ¿sí? Y acá por último, el tipo de actividades sobre la cual nos registramos. Como bien sabrán, en esto no es necesario poner más de una actividad, después se puede ir agregando eso, a los fines de la quit podemos poner una sola actividad, no obstante, si la entidad quiere poner más de una, hay un botón repetidor para que ello suceda, y cuando firmemos el documento, acá van a estar las firmas digitales de las personas que realizaron el trámite. En este caso, al ser un documento de firma conjunta, deberán firmarlo el presidente y el síndico de la entidad. Bien. Cambiaste la actividad, ¿no era actividades culturales? Sí. No le pusiste mercancías, o sea, es otra actividad. Sí, lo hice más que nada a los fines pedagógicos del trámite, pero sí, una cosa es el objeto, ¿sí? Que era ese, y después la actividad sí tendría que haber buscado alguna relacionada a las industrias culturales, pero bueno, fue más a los fines de avanzar en el trámite, ¿sí? No veo quién me pregunta, pero bueno, gracias por el aporte. Bien. Bueno. Luego tenemos la declaración jurada y nota de presentación. Acá lo que hicimos fue unificar la declaración jurada y la nota de presentación en un solo instrumento, como para no generar esa duplicidad de trámites. Entonces esto va a tener que estar firmado por las autoridades del Consejo de Administración y del órgano de fiscalización, porque entre ellas está la incompatibilidad de parentesco, la falta de parentesco entre los integrantes del Consejo y el órgano de fiscalización. Así que, Pedri, nuevamente, perdón mi memoria a esta hora. 20, sí. 93, 682, 737. Gracias. Bien, vamos a guardar los firmantes y acá nos va a desplegar... Perdón, Pablo, te hago una pregunta. Sí. ¿En el acta constitutiva no deberían ser los 3 los firmantes con Chiesa? En el acta constitutiva, si no deberíamos ser 3 los firmantes con Chiesa. No, con que firmen los integrantes del Consejo de Administración alcanza, ¿sí? En este caso, como es una cooperativa que va a tener un solo integrante del Consejo y sí o sí nos pide eso, incorporamos
al integrante del órgano de administración y eso lo explicamos también en las cartillas. Alcanza con que este documento esté firmado solamente por las personas que integran el Consejo de Administración. O sea, sería asociado 1 y asociado 2. No necesariamente, ¿sí? Quienes van a firmar el documento tienen que ser las personas que van a ser autoridades. Perfecto. Luego, supongamos que esta es una cooperativa de 10, ¿sí? Van a firmar el documento presidente, secretario y tesorero, pero asociado 1 y asociado 2 pueden ser asociados que no tengan cargo ni que estén en la sindicatura y demás, ¿sí? Eso no Son los varía. precursores nomás, los iniciadores. Exactamente, van a ser los que cuenten los votos, los que inicien el acto, exacto. Entonces acá, lo mismo. El documento, el correo electrónico, los datos de contacto, el nombre, el apellido, el teléfono de línea y teléfono móvil. Y este formulario debe estar firmado por aquellos asociados que se desempeñan como miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración, el síndico titular y el síndico suplente, ¿sí? Lo guardamos. Y podemos ahora sí visualizar el documento. ¿Sí? Entonces acá automáticamente con un texto fijo ya están todas las cuestiones que por declaración jurada el usuario está firmando, ¿sí? Que los datos son reales, que la cooperativa posee domicilio consignado en el acta número 1, que fija el domicilio electrónico. Pablo, Sí. te hago una consulta tiene que ver con lo mismo que preguntó Leandro recién. O sea que a los efectos de cuando iniciás el trámite pro forma de una cooperativa de 3 a 5, con que tenga quit los dos que tienen que firmar, por lo menos a los efectos del trámite inicial, sería suficiente, porque son los únicos dos que firman y que tienen que certificar la firma por el sistema TAD. Exacto, Gabriel, muy buena la pregunta. Tiene que ser, en el trámite de 3 a 5, tiene que ser presidente y síndico. En el trámite de 6 a 9 tiene que ser presidente, secretario, tesorero, síndico titular y síndico suplente. Y en el caso de 10 o más, lo mismo, presidente, secretario, tesorero, síndico titular, síndico suplente, y si la entidad opta por tener vocales, los vocales también. Es decir, solo tienen que tener quit y clave fiscal todas aquellas personas que vayan a firmar. Y siempre son aquellas que ocupen cargos. Gracias. No, de nada, Gabriel, gracias a vos. Bueno, una serie de detalles, digamos, que hacen a la declaración jurada única y a la nota de presentación, ¿sí? Que los fundadores poseen la idoneidad necesaria para el cumplimiento, que se constituye la cooperativa con el objeto de ayuda mutua, que la entidad es independiente, autogestionada, que no existe relación de parentesco que impida el ejercicio del cargo para que fueran electos los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, que los asociados se comprometen a realizar las capacitaciones en materia cooperativa en la modalidad y plazos que establezca la normativa vigente, y y se solicita el reconocimiento y autorización para funcionar ante el INAES. A los efectos de facilitar la comunicación están los datos de contacto, y por último, cuando esto se firme, van a aparecer las firmas como dijimos anteriormente. Ahora sí, volvemos al trámite. Informe del órgano local o nota de patrocinio, ¿sí? En función de la resolución 2369 del Instituto, que establece que la nota Una de pregunta, patrocinio... Pablo, perdón que te interrumpa, Sí. porque vi ahí en el documento. ¿Es obligatorio tener WhatsApp o es optativo? Es optativo, sí, es a los fines de la comunicación. No sé por qué está como WhatsApp, pero sí es optativo, digamos. Se van a comunicar seguramente por teléfono, no por WhatsApp. O sea, como que el celular está asociado a WhatsApp, pero no es obligatorio tener WhatsApp. Muy buena la aclaración. Bien, entonces el informe del órgano local o nota de patrocinio simplemente es adjuntar un documento, ¿sí? O sea que nosotros podríamos extraer este documento, insertarlo acá. Bueno, me tiene un error porque justamente estoy haciendo el documento de GEDO, pero
es simplemente adjuntar la declaración jurada y la nota de presentación. El informe del órgano local o nota de patrocinio, la boleta de depósito correspondiente al 5% del total del capital suscripto. Acá se está trabajando para que haya también un botón de pago que permita a la entidad realizar el pago de manera electrónica y que automáticamente se pueda adjuntar esa factura. Actualmente, y aquellas entidades que no puedan realizar este trámite, pueden presentar y adjuntar una declaración jurada, ¿sí? Y por último, el DNI y constancia de quit o quit de todos los iniciadores, ¿sí? Acá lo que se hace es adjuntar en un único PDF todos los DNI firmados, conforme lo solicita la resolución, y las constancias de quit también debidamente firmadas. Otra cosa que me olvidé de comentarles es, el acta constitutiva, todos aquellos que tengan este asterisco, es que son campos obligatorios, que hay que llenarlos sí o sí, si no, no nos va a dejar avanzar el sistema. Luego el acta de consejo también es obligatorio, la declaración jurada es obligatorio, como así también la boleta de depósito y DNI y constancia de quit de todas las personas iniciadas. Luego confirmaríamos el trámite, que obviamente acá no lo vamos a hacer, y se ingresa con, en este caso, yo mismo tendría una tarea acá en mis trámites, tareas pendientes, ¿sí? Tendría una firma acá para firmar el documento. Luego de que yo lo firme, ingresaríamos con el quit y clave fiscal, en este caso de Pedro, firmaría el documento, volveríamos a ingresar con mi quit y clave fiscal y ya se hubiera generado automáticamente en el botón de iniciados el número de expediente y el trámite propiamente dicho. Así que bueno, básicamente este es el trámite de constitución pro forma. Espero que se haya entendido, que haya sido claro y bueno, cualquier duda podemos ir viéndola y si no le cedo la palabra a Pedro también para que continúe. ¿Querés que continuemos con certificado de vigencia o hacen un comentario y después seguimos? Como César. ustedes digan. Sí, la propuesta es profundizar este tema de constitución de cooperativas. Le voy a pedir a Verónica que haga un comentario sobre el tema. Bueno, en primer lugar, me parece excelente el trámite, creo que va a simplificar realmente la constitución de cooperativas para los grupos que lo quieran hacer, sin necesidad de, sí acompañamiento, pero lo pueden hacer por sus medios sin ningún inconveniente, creo que es muy simple. La consulta es la siguiente, que es la duda que se me presentó. ¿Están vigentes entonces para iniciar trámites a través de TAD, este régimen pro forma, a través de TAD, el régimen general, a través de correo electrónico, los grupos precooperativos que no pudieron acceder al TAD, como se había reglamentado o como se había hecho durante la pandemia el año pasado, o ya a través de correo electrónico no? Entiendo, correo electrónico ya no. Pero ya no. ¿Y por mesa de entradas? Sí, muy buena, Vero. Se pueden de las tres modalidades, o sea, mesa de entrada siempre se mantiene en formato papel, y dentro de TAD tenemos dos tipos de trámites. Uno, el que estábamos usando anteriormente al Proforma, ¿sí? Que ¿cuándo se va a utilizar ese? Bueno, cuando la entidad no le cuadre, no le cierre los objetos sociales preaprobados, puede optar por realizar el trámite anterior de solicitud de inscripción de cooperativas, en donde adjunta directamente el documento que lo tuvo que haber trabajado previamente en un Word y subir luego el PDF. Así que esas son las tres vías que actualmente están. Y está en producción, que no viene quizás a esta charla, pero el trámite de constitución de mutuales, ya está en producción. Y una consulta más, aprovecho, ¿cómo es el tema con las provincias? Es decir, sigue terminando el trámite constitutivo a través de INAES y después, una vez que obtiene la personería, va a la provincia y hace el alta en la provincia, sea cual fuere la provincia, porque siempre sabemos que cada provincia tiene su modalidad, son distintas, ¿no? Entonces,
Sí, tal cual, digamos. En principio no hemos tenido reportes de algún conflicto de aquellas que se constituyeron vía TAD y que luego van al órgano local, pero la idea es profundizar y poder brindarle la información a las provincias de aquellas cooperativas que se están constituyendo, como para que también fortalecer ese vínculo del órgano local con las entidades y que no se pierda eso, ¿no? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. No, a vos, Vero. Sí, yo quisiera hacer algún otro comentario que me parece interesante de las novedades que nos trae la resolución 1000 respecto a la constitución de cooperativas. Ahí en la resolución 1000 se aprueban modelos de estatuto. Digamos, tenemos nuevos modelos de estatuto, y este es un tema muy importante. Nosotros, nuestros modelos de estatuto, algunos son del 77, otros del 88, los más nuevitos del 94. La verdad que son modelos bastante antiguos. Entonces, desde Cooperar siempre hemos tenido la preocupación de actualizar estos modelos, mejorarlos, etc. Y en algo se ha avanzado en ese sentido en el marco de la resolución 1000. Yo les voy a compartir con ustedes algunas novedades que nos trae los modelos de cooperativa de trabajo que están incorporados en la resolución 1000 y que son, por ejemplo, los que estaríamos usando para la constitución automática que recién nos explicaba Pablo. Y ahí van a ver que hay varias cosas que, o por lo menos a mí me resultaron interesantes y creo que es importante compartirlas. Son tres cosas les voy a comentar. En primer lugar, el artículo 52 de los estatutos de la cooperativa es el artículo que establece cuáles son las prohibiciones para integrar el consejo de administración. En la izquierda tienen los que están vigentes a través de la resolución 255 del 88, que es para la cooperativa de más de 10 asociados, y de la resolución 750 del 94, para trabajadores de 6 a 9 asociados, que eran los modelos de estatuto que veníamos usando hasta que salió la resolución 1000. ¿Y qué es lo que continuaríamos usando, por ejemplo, si el trámite lo hacemos por papel, ¿no? Y después tenemos los modelos de la resolución 1000, ¿no? Con los tres tamaños, esto que recién explicaba Pablo. Bueno, respecto a esto, el artículo 52, hay dos novedades que me parecen interesantes. En primero, hay una actualización de la norma, porque, bueno, hoy legalmente no existe la quiebra culpable o fraudulenta, y entonces eso hace que se haya modificado este articulado para que los estatutos estén actualizados respecto a la normativa vigente en los temas de quiebra. Y después hay otra cosa que es llamativa e importante, que es en los estatutos viejos, que insisto, todavía están vigentes, se decía que no podían integrar el Consejo de Administración de las cooperativas de trabajo las personas que perciban sueldos, honorarios o comisiones en la cooperativa. Y esto claramente es un error, porque esto que está sacado de la ley 2337 del artículo 64, ahí el artículo 64 dice eso, pero aclara específicamente que esto no corre para las cooperativas de trabajo. Es decir, que los modelos de estatutos que hemos venido usando en los últimos 33 años tenían un error que obviamente no fue grave, pero me parece que es una prolijidad que hayamos avanzado en el marco de la resolución 1000, sacando esto que no correspondía. Eso es un artículo. Después había también hay un error en el artículo 24 de las resoluciones 255 y 750, que decía, para el reembolso de cuotas sociales se destinará no menos del 5% del capital, lo cual es un absurdo, porque la ley lo que especifica es que el estatuto puede establecer un máximo de retiro, no un mínimo. Entonces eso está corregido en el artículo, digamos, para el resto de los estatutos de la cooperativa de vivienda, de crédito, de agropecuaria, etc., en todos los casos decía o no más, o decía el 5. Pero no sé por qué veníamos arrastrando un error desde el 88, que a la cooperativa de trabajo le poníamos no menos. Bueno, eso fue corregido en la resolución 1000, y además acá hay un tema también novedoso que es agregado, que dice, para el reembolso de las cuotas sociales se instalará no más del 5% del capital integrado conforme al último balance, pero se flexibiliza eso porque dice, pudiendo la asamblea de asociados ampliar dicho porcentaje. Bueno, ahí hay una novedad, y habrá que ver después cómo va funcionando ese tema concretamente aplicado en el caso de las cooperativas de trabajo que
adoptan este estatuto. Después hay otra modificación que a mí me parece la más importante de todas, que es en el artículo 31, que es el que establece los excedentes. Vieron el 5 de legal, el 5 de educación, cómo se distribuyen los excedentes. En el artículo 31 tradicional decía, serán excedentes repartibles solo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados. Lo cual es correcto, porque en realidad transcribe exactamente lo que dice la ley de cooperativas, pero es incomprensible para la cooperativa de trabajo, es decir, no se entiende qué quieren decirme con eso en una cooperativa de trabajo. Entonces, saludablemente, en el artículo 31 de los nuevos estatutos, explican eso, ¿no? Serán excedentes repartibles solo aquellos que provengan de la diferencia entre el ingreso por bienes y o servicios que han sido producidos valiéndose del trabajo personal de sus asociados, menos el costo de dicha producción, incluyendo en dicho costo la retribución recibida por su trabajo por las asociados asociadas. Así, me parece que esto, si el objetivo es que sirva además el estatuto para que tengan en claro los asociados estos temas, me parece que hay un avance, además que está en línea con otros artículos de la resolución 1000 que establecen el recibo de la retribución, y está en línea con lo que dice las resoluciones técnicas de los consejos profesionales respecto a que el costo del pago a los trabajadores socios de la cooperativa de trabajo es un costo. Bueno, entonces me parece que eso está muy bien. Y otra cosa que me parece también que está muy bien es, en el caso de las cooperativas de trabajo, a diferencia de todo el resto de las cooperativas, estaba vedado en el estatuto, no en la ley por supuesto, pero sí en el estatuto, el pago de interés a las cuotas sociales. Ustedes ven en el artículo 4 a la izquierda, dice no pagaré interés a las cuotas sociales. En el caso de los modelos de resolución 1000, se habilita esto en igualdad de condiciones del resto de las cooperativas, es decir, una suma. Los excedentes se pueden destinar a una suma indeterminada para pagar un interés con las limitaciones que establece la ley. Y no sé, bueno, y después hay un pequeño tema, también en el artículo cuarto. El artículo cuarto es un artículo muy feo que tienen las cooperativas, dice, la cooperativa excluirá de todos sus actos las cuestiones políticas, religiosas, sindicales, nacionalidad, regiones o razas determinadas. Digo muy feo porque está muy atrasado, no tiene nada que ver con la redacción actual del primer principio cooperativo que habla de no discriminación por razones políticas, religiosas o cualquier otra región. En este caso se ha intentado, para mí no acabadamente, pero se ha intentado arreglar un poco esto, sacar la expresión raza, hablar de discriminación, pero me parece que es un avance que es interesante. Bueno, esos quería, los comentarios que quería compartir con ustedes, digo, porque hay un camino de avanzar en innovar, digamos, respecto a los modelos de estatuto, que seguramente se va a continuar. Estamos hablando en este caso exclusivamente del tema de las cooperativas de trabajo, ¿no? Pablo, vos habías levantado la mano. Sí, se puede utilizar el modelo de la resolución 1000, ¿sí?, para aquellas entidades que quieran presentarlo en papel igual. Incluso se puede utilizar todo el texto de los estatutos y modificar solo el objeto y meterlo o por papel o por el trámite anterior. Digamos, se puede también. Así que nada, si eso suma. Perfecto. O sea, yo podría entrar a la TAD, hacer borrador de la cooperativa Proforma, digamos, sacarme los PDFs, editar el objeto porque no se actuó y entrar por la otra ventanilla. Exactamente, tal cual, Leandro. Tal cual. No, y una cosa que es para mí, complementando lo que dijo César, que en el estatuto modelo se puede hacer el pago de intereses. A nosotros nos costó varios años de lucha para hacer la reforma estatutaria, así que la saludamos mucho porque entendemos que es una cosa importante. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario más sobre el tema de constitución de cooperativas. De no ser así, pasaríamos al otro tema. Yo, un comentario cortito de algunas cuestiones que surgieron cuando se ideó este trámite, que como vieron es un trámite muy simplificado y como respondíamos ahí en el chat, el hecho de tener el estatuto preaprobado hace que salga muy rápido, digamos.
cuando se empezó a analizar, digamos, la posibilidad de hacer este trámite, lo que se veía en el organismo era que se había trabado mucho, un poco, recién contaba Verónica, había una boca que era el mail, el del 2020, por cuestiones de pandemia, se había habilitado un mail en el organismo, y realmente con eso colapsó. Para que tengamos una idea, en 2019 se habían caratulado 900 y pico de trámites de constitución. En 2020 se caraturaron más de 2.600, o sea, más del doble, y uno podría pensar, bueno, como se habilitó el trámite TAD, empezaron a entrar un montón, pero la verdad es que no, que solo en papel se duplicaron los trámites de constitución. O sea, evidentemente, en una situación de crisis, las cooperativas siguen siendo una respuesta. El 95% de las constituciones de los que se caratulaban eran cooperativas de trabajo, y como decía, esto colapsó un poco al organismo, más en una situación de pandemia, con trabajo remoto y demás. Y de ahí un poco la necesidad de hacer un trámite simplificado, que salga rápido, específico para cooperativa de trabajo, que como decía son casi el 95% de los pedidos de constitución, con el objetivo, bueno, de simplificar y descongestionar un poco el trámite y dar una respuesta un poco más rápida. Si la cooperativa de trabajo te sale en un año, evidentemente no es una respuesta, digamos, a la necesidad. Así que nada, quería hacer como ese pequeño comentario que vimos cuando empezamos a ver los datos y demás. Perfecto, gracias Pedro. Ahí hacía una... Orbaiceta nos marca que había hecho una pregunta Javier. Avanzo yo con la respuesta. Era un tema que lo charlamos en el primer encuentro de la resolución 1000, cuando trabajamos a fondo el tema de la cooperativa de trabajo, de 3 personas, digamos, con Eleonora. Y ahí aparecen que los 3 son, uno es el síndico, otro es el presidente y otro es el asociado raso, vamos a llamarlo, que no es ni presidente ni síndico. Y ahí se da un interesante balanceo de responsabilidades, ¿no? Porque el presidente obviamente tiene la responsabilidad de presidencia, secretaría de tesorería y de administración de la cooperativa. El síndico tiene las responsabilidades y las atribuciones propias del síndico, y precisamente el que vamos a llamar asociado raso es el único que puede votar el balance. Es decir, con lo cual tiene una capacidad importante para nivelar de alguna manera o balancear la responsabilidad de los 3, ¿no? No sé si hay algún comentario al respecto. Hago una consulta respecto del trámite. Si hubiera observaciones al trámite por algún error, ¿cómo se responden las observaciones? ¿Vía el mismo sistema trámite a distancia o se responde vía papel, digamos? Porque hoy me hicieron una consulta por un trámite que iniciaron, no sé si con esta resolución o una semana antes, y los compañeros no sabían cómo responder a la observación que le habían mandado vía mail, digamos. Bien, si es a través de este trámite, se trabajó fuerte con el equipo de legales y con el equipo también que envía subsanación, para que se mande solamente el campo que está con un error, digamos. Es decir, si vos pusiste en el nombre Pablo con B corta, por ejemplo, solo se va a mandar a subsanar el campo nombre, no todo el trámite. Si te equivocaste en el capital integrado, se manda a subsanar solamente eso. ¿Sí? O sea que es sistémico. A vos te va a llegar una notificación de que tenés que subsanar una explicación, y solamente el sistema te va a mostrar cuando entres al TAD ese campo, ¿sí? Subsanar nombre. Entonces yo pongo Pablo con B larga y se terminó, y ya lo mandás con la firma correspondiente y eso ya está subsanado. Eso impacta directamente en el documento y genera el documento correcto, digamos. Perfecto. Alberto, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, más sobre casualmente un poco el tema del Consejo de Administración y el peso específico que tiene el asociado raso, como decías vos, que es importante. Lo que no sé si está claro en el estatuto modelo que genera el sistema, que el Consejo de Administración se conforma por el presidente y por el síndico, y no sé si ahí no hay una confusión. Si no, debería ser que el Consejo de Administración es unipersonal y el síndico es el que fiscaliza, que no tiene que ver con el Consejo de Administración. No sé si es una sutileza, si es un detalle, o si puede tener algún
tipo de conflicto a posteriori de carácter legal o algo por el estilo. Duda nada más que planteo. Hola, Alberto. No, justamente el artículo 50 establece que el Consejo de Administración, en el caso de cooperativas de menos de 6 asociados, está compuesto por una sola persona, no por presidente y síndico. Solamente dice por una persona, que será el presidente, quien tendrá las atribuciones de secretario y tesorero. Perfecto. Me había entendido mal entonces en el documento inicial, pero un error de lectura rápido por ahí. Perfecto. Gracias, bueno, Alberto. Gracias. No, igual por ahí la confusión viene en que firman los documentos el presidente y el síndico, ¿no es cierto? Sí. Sí, seguramente venga por ahí, es verdad. Bueno, muy bien. Para avanzar, si les parece, abandonamos el tema de constitución de cooperativas, tema sobre el cual seguiremos aprendiendo, haciendo historia, y pasamos al otro, el tema de los certificados. Creo que habías encarado vos, Pedro, para presentarlo. Sí, rápidamente voy a compartir pantalla, así entramos al sistema, mostramos los certificados. Ahí se está viendo, ¿no? La página del organismo. Sí. Sí. Bien. Bien. Bueno, lo que dispone la norma, como habrán visto en encuentros anteriores, el artículo 1 dispone una segmentación, y para las entidades micro y pequeñas, bueno, depende del rubro al que pertenezcan, pero más o menos son entidades, por ejemplo, una actividad que hace comercio son entidades que facturan menos de 300 millones, o sea, son entidades grandes igualmente, para lo que es el mundo cooperativo. La resolución renovar da la posibilidad de obtener algunos certificados que son 3. 2 que hoy ya existían, que es el certificado de vigencia, el certificado de autoridades, y uno que es una nueva implementación, que igual ya está disponible, pero se está profundizando y desarrollando un poco más, que es el certificado de cumplimiento. Son certificados, como decía, el de vigencia de autoridades, que hoy se pueden solicitar, pero a través del trámites a distancia, mediante, bueno, tiene su resolución 1058, si mal no me equivoco, del 2016, mediante certificaciones y un trámite, a veces tardan más de 15 días, por ahí un mes, y por ahí cooperativas, sobre todo cooperativas chicas, con una menor capacidad administrativa, tener un recurso a mano, que es información que obtiene el organismo, y que el organismo no está diciendo, por ejemplo, en el certificado de autoridades que las autoridades son válidas, sino únicamente que informa a las autoridades que la cooperativa le transfirió, le informó al organismo. El organismo tenía la posibilidad de que las entidades cuenten con este recurso rápidamente, fácilmente, online y de manera gratuita. Entonces, se dispone en la resolución, como decía, 3 tipos de certificados: certificado de vigencia de autoridades y de pleno cumplimiento. Los trámites que hoy existen para certificado de vigencia, por ejemplo, siguen vigentes, pero las cooperativas micro y pequeñas pueden dar por cumplido, digamos, con la obtención de este certificado online. ¿Cómo obtenemos el certificado? Ingresando al acceso de entidades, vamos a ingresar con nuestra cooperativa. Ahí vemos la clasificación según la segmentación de la resolución 1000, e ingresando a los sistemas habilitados. No estamos viendo, Pedro, ¿eh? Vemos la pantalla del INAES y nada más. A ver, voy a salir y voy a volver a compartir. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, ingresamos, tenemos el panel con los datos registrales, la clasificación según la resolución 1000,
Y abajo, como somos entidad micro, nos aparece la posibilidad de emitir el certificado de cumplimiento, el certificado de vigencia y el certificado de autoridades. Certificado de vigencia. Ahí están viendo el certificado de vigencia, no sé si compartí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien, Sí, excelente. Aparecen los datos registrales y por ahí lo más significativo, un código de validación con el que cualquier entidad, cualquier tercero, otro organismo estatal, una entidad financiera puede validar en la página del INAES, que es un certificado emitido por el organismo. Para que sea válido y se pueda validar, hay que descargar la constancia. Tenemos entonces certificado de vigencia, certificado de autoridades, lo mismo con el código de validación. La validez de 30 días corridos, entendiendo bueno, que al ser online y gratuito se puede obtener muy fácilmente. Los certificados de vigencia que existen hoy tienen 90 días de vigencia, si mal no recuerdo. Y por último, que es el nuevo por ahí que no se conocía, el certificado de cumplimiento. Por suerte estamos en regla. La idea también es de generar otra comunicación con el organismo, ¿no? Como el sistema de INAES tiene la posibilidad de observar los trámites que se realizan a través de los sistemas del INAES, mediante el mismo panel, aquí en trámites, pero mediante este certificado de cumplimiento podemos ver todos los trámites, mismo los que se cumplen a través de la plataforma TAD, por ejemplo. Tenemos la transmisión del balance web, tenemos la documentación ordinaria y la nómina de autoridades. ¿Qué es lo que se está desarrollando y profundizando? Es la documentación ordinaria. Hoy en día, si hubiera algún faltante de documentación ordinaria, aparece en un solo renglón, digamos. La entidad debe documentación ordinaria del año 2019, por ejemplo. Lo que se está desarrollando es la posibilidad de que dentro, si el trámite está presentado, pero hay alguna documentación que faltó presentar o que es errónea, que aparezca únicamente discriminada esa información. Esto hoy no es posible, digamos, porque no existe una sistematización, digamos, de toda esa información, o mejor dicho, sí existe, pero hay un criterio de fiscalización hoy del organismo del procesamiento de la totalidad de los trámites. Entonces, existe un atraso bastante significativo con toda la carga de lo que son los trámites de fiscalización. Se está trabajando para pasar una fiscalización posterior, digamos, y en función a una matriz, digamos. Entonces, que cuando la entidad presente se dé por cumplido y después el organismo vaya a fiscalizar a la entidad que tiene un riesgo considerable según el bien que se esté tutelando, digamos, y según la matriz de riesgo que se construya. Por eso es un certificado que se va a ir desarrollando y que va a ir aportando más información a medida que se vayan desarrollando todos estos cambios que estoy mencionando. El certificado es similar a los anteriores: código de validación, grabar e imprimir comprobante. Una cosita me olvidé mencionar: observa por ahora los últimos 3 periodos, digamos, que son los que se tienen en cuenta, por ejemplo, según la resolución de asistencia financiera, el organismo para validar el apoyo financiero a una entidad verifica los últimos 3 trámites. Acá vamos a asimilarlo a eso, también por lo que les comentaba de la dificultad de ir a buscar por ahí información muy atrás, digamos. Bien, esos serían los 3 trámites, los 3 certificados. Como decía, son para micro y pequeñas entidades, y bueno, a través del sistema, muy simple, muy rápido. Si hay consultas, entiendo que se va a hacer un comentario. Tengo una pregunta: ¿estos certificados se hacen una vez por año o cuando se inicia ¿Cada cuánto se presentan estos certificados? ¿Cuándo se presentan? ¿Ante quién, perdón?
y ante el INAES? O sea, No, son certificados que puede obtener la cooperativa para hacer trámites, por ejemplo, para no, hacer está una bien. entidad financiera, para participar de una licitación. La verdad Está también es que, por ejemplo, los bancos, para autoridades, en realidad lo que deberían pedir es el libro, bien. el Las acta, actas. copia del libro, foliada, pero muchas veces piden las autoridades presentadas ante el organismo, digamos. Eso, bueno, no estaba disponible, hoy se puede obtener online. Del certificado de vigencia, por ejemplo, como decía, sí, es algo que se pide un montón y Sí. a veces la demora por ahí de hasta un mes. Bueno, ahora la posibilidad de obtenerlo gratuito y online. Claro, bueno, gracias. Leandro, no sé si querés hacer un comentario sobre estos temas. No, saludos, no, por ahí al final hacer un comentario general porque justamente esto de que para algunas cada vez más dependemos de algunos sistemas, vamos a tener que pensar algunos temas como gestionar dentro de las organizaciones, de las entidades, para que nos manejemos con criterio nada más, pero no sobre este tema puntualmente, sino sobre todo. Y de hecho, un poco más relacionado creo que con el tema que viene, que es el tema o con el tema de los registros online y ese tipo de cosas. Yo tengo una consulta. Estos certificados son para las micro y pequeñas. Eso supone que la cooperativa debe estar clasificada como micro y pequeña, lo cual supone que el INAES tiene que tener esa información. Esa información entiendo que requiere que la cooperativa haya presentado el balance electrónico, o hay otro mecanismo para resolver esto. Bien, hoy en día es el balance electrónico porque es el único medio automático donde el organismo obtiene datos sobre facturación, sobre ingresos. La idea es que a partir del año que viene, con la implementación de la resolución 189, el informe socioeconómico y la declaración jurada única, que también de la resolución renovar, los datos se obtengan directamente de esos trámites. Verónica, levantaste la mano. Te veo en el auto, te estás escapando. Me estoy escapando, me echaron de la oficina, en realidad. Una consulta. El certificado de libre de cumplimiento. Cuando vos iniciás el trámite de la presentación pre o post asamblea, queda como iniciado a veces durante meses, y cuando vas a consultar te aparece como no presentado, es decir, te aparece una deuda o algo pendiente cuando en realidad vos lo iniciaste ya por TAD. Si se puede hacer algo, porque a las entidades lo que le importa es tenerlo finalizado, y a veces quedamos a la espera de que el INAES lo cierre. Bueno, tiene que ver con este comentario que hacía de cómo se viene trabajando en fiscalización, digamos, que es el procesamiento de la totalidad de los trámites, digamos, algo que es físicamente imposible, y que entiendo que por lo menos AFIP, o debe haber pocos organismos que lo hagan, digamos. Una vez que uno presenta el trámite está presentado, después se fiscaliza si corresponde, si las matrices de riesgo así lo justifican y demás. Un poco el comentario que hacía, la idea es cambiar la fiscalización y justamente lo que decís vos, Verónica, que el trámite impacte directamente en el RLM de la entidad, se actualice la información que va presentando la entidad y después, en base a un sistema de una matriz de riesgo, se fiscalice lo que corresponda, digamos. Se está en proceso de hacer ese cambio, pero es verdad lo que decís, digamos. La mitad de los expedientes que hay abiertos en el organismo corresponden a fiscalización cooperativa. Y una más, si solo las micro y pequeñas pueden acceder a saber el estado de cumplimiento y no las grandes cooperativas. Sí, en principio es una definición más política de las autoridades del organismo, sí, es un poco buscando también son recursos, buscando un poco el cumplimiento y la puesta al día de entidades por ahí que están más atrasadas, y de dar recursos a entidades más pequeñas, aunque vimos y conociendo el mundo por ahí cooperativo, no son tan pequeñas. Pero en principio sí. Alberto. Siempre nos referimos, cuando hablamos de micro, pequeñas o grandes, a cooperativas de trabajo.
exclusivamente. No, ¿O esto es para todo tipo de cooperativas? es según la segmentación del artículo 1 de la resolución Renovar. Son cooperativas y mutuales, ahora se excluyen a las cooperativas que sean sujetos obligados por la UIF, a las cooperativas de servicios públicos y demás. Cooperativas y mutuales, ¿no? Perdón. Bueno, muy bien. No sé si quieren agregar algo más, Pedro, Pablo. El tema de la declaración jurada electrónica, entiendo que todavía está por implementarse. Sí, si quieren podemos hacer igual un pequeño comentario. Es una declaración jurada que unifica los regímenes de información de transmisión de balance web, transmisión de autoridades y el informe socioeconómico en una declaración jurada que la idea es que se implemente en el trámite post-asamblea, a través del trámite TAD, completando datos de ingresos, en realidad datos del balance, ¿no? Del activo, del pasivo y de la facturación de la entidad. En el mismo trámite post-asamblea se dan por cumplido los regímenes de información y está pensado para entidades micro, según la segmentación de la resolución Renovar del artículo 1 de la Renovar. Va a estar para ejercicios que cierren luego del 31 de diciembre del 2021, por lo cual se está desarrollando en TAD, lo que tarda bastante, se está trabajando bastante mal con la Secretaría de Innovación, pero bueno, esperamos que esté disponible a tiempo, seguramente va a ser así. No, con respecto a lo que había planteado cuando recién, pensé que quedaba un tema, por eso no quería plantearlo, pero una cosa que me parece que es importante reflexionar sobre el uso de la tecnología en nuestras entidades, primero para entender que cada vez más va a pasar algo que está empezando a pasar, que es que vamos a depender de sistemas o estatales o de terceros, pero sobre todo estatales, para poder desarrollar la actividad, la operatoria habitual de la cooperativa. Sobre todo el cooperativismo de trabajo, eso no estamos acostumbrados. Por ahí en otros ámbitos cooperativos ya tienen otros regímenes informativos más aceitados, más digitalizados, y eso genera algunos temas para trabajar, acceso a conectividad, acceso a dispositivos, ¿no es cierto? Que uno da por sentado que todas las entidades que se están armando tienen y no es así. Nosotros estamos acompañando varias entidades que se están armando y les damos equipos o ese tipo de cosas. También digo que es un tema para tener en cuenta porque uno da por sentado que todo el mundo tiene acceso a dispositivos y a conectividad y eso no es tan así, mucho menos en los lugares como Pablo mostró como ejemplo, de Lago Puelo. Cuanto más lejos de la centralidad, más complicado el acceso a la conexión, o sea que es un tema también para tener en cuenta cuando pensamos estas cosas. La otra cosa que es un tema bien interno del INAES, que es poder poder garantizar la integridad de esos datos. Sobre eso yo no puedo opinar porque no conozco más que la portada y los screenshots de los sistemas que se desarrollaron, pero es un tema, y como el movimiento participa del gobierno de la entidad, entiendo que estaría bueno preguntar, para poder que no pase como pasa en otras cosas, que se liquean, o sea, se filtran información reservada de las entidades. Hace un tiempo atrás, hubo una importante filtración de información de la Fuerza de Seguridad, por ejemplo, ¿no? Dentro de los servidores estatales. O sea que me parece que estaría bien preguntar para por lo menos tener una guía sobre el tema. El otro tema que me parece importante es el TAD para los ciudadanos de a pie como nosotros o nosotras. Implementa la firma digital simétrica, o sea, no hace falta tener nada.
yo creo que estaría bueno que, así como lo tienen los funcionarios públicos, tengamos firma asimétrica. Eso le da aún mucha más robustez a la seguridad del sistema. Entiendo que el Estado, vino la pandemia y la firma asimétrica es mucho más simple de implementar, pero estaría bueno que le podamos dar un poco más de un mayor nivel de seguridad a la firma específicamente, pero entiendo que no es una decisión del organismo, del INAE, digamos, poder decirlo, sino más bien de innovación, y por lo que dijo Pedro, no estarían teniendo el mejor feedback, así que me parece que no sé si se va a poder, pero me parece importante, y en ese sentido me parecía importante traer estas reflexiones para saber un poco de cuáles serían los desafíos que plantea, o algunos puntos que plantea esto que para nosotros, y creo que en esto hay una coincidencia bastante importante dentro del movimiento cooperativo, de que es un avance en el tema de digitalización y automatización de cosas, pero no por eso no tiene algunos desafíos y algunos riesgos para tenerlos en cuenta, para trabajarlos, para pensar estrategias de mitigación posible, si es que hubiese algún problema, pero celebramos que en el movimiento cooperativo tengamos nuevos desafíos en función de la simplificación normativa. De hecho, cuando Pablo contaba de que se pueda pagar directamente de la plataforma TAD suscribir el 5% del capital con un link de pago, y bueno, eso entendemos que todas las simplificaciones que se han hecho en estos últimos 2 años, para muchos de los que estamos en el movimiento cooperativo parecían impensadas o difíciles de realizar, y se han logrado. La cuestión del quit parecía una cosa muy, muy básica, que mantenía cooperativas frisadas durante meses sin poder trabajar. O sea que hay un montón de estas simplificaciones que son muy bien recibidas, y me parece que estaría interesante empezar a trabajar estos temas que se nos abren como puertas nuevas, como ventanas, para que o no nos sorprendan en algún momento porque no los pensábamos, porque no los tuvimos en cuenta, o por lo que sea. Así que me parecía importante traer estas reflexiones para entender que el uso de tecnología nos resuelve algunos problemas y nos crea algunos otros que hay que trabajar. Muy bien, muchas gracias, Leandro. No sé si quieren hacer algún comentario más, Pablo, Pedro. Sí, no sé, Gabriel, si le quedó la mano levantada del anterior comentario. Gabriel, a ver. No, un poco en el sentido de esto de la simplificación de los temas. Yo estoy como un poco preocupado en relación a las cooperativas de trabajo asociadas a la federación, sobre el tema del informe socioeconómico, digamos. Si una cooperativa no presenta el informe socioeconómico, va a saltar, digamos, como una deuda pendiente, le va a complicar, digamos, la operatoria normal, digamos, en lo ordinario, digamos, solicitud de un financiamiento, etcétera, va a tener que cumplimentarlo. Digo, y pregunto esto en función de la simplicidad, porque si está el balance, si está la memoria, agregar un documento es complejizar más que simplificar. No entiendo, me parece más a solicitud del organismo para resolverle algunas cosas que a darle algún beneficio a la cooperativa concretamente. No sé sobre ese tema. Muy, muy buena la apreciación, Gabriel. Hay 2 cosas. Primero, que la resolución 1000 y la que establece este certificado de cumplimiento no modifica los requisitos para asistencia financiera, que tienen su propia resolución, y eso no se modifica, digamos, no es que impone restricciones al crear este certificado. Únicamente es para mejorar la comunicación entre el organismo y los usuarios. Y por otro lado, para las entidades micro, que son por ahí las de menor capacidad administrativa, pero como vimos según la segmentación, tampoco son de las más chicas dado el universo del organismo. Los trámites o los regímenes de información ante el organismo se reducen únicamente a una declaración jurada única, como explicaba recién. No la podemos mostrar porque todavía no está implementada,
pero lo que es informe socioeconómico, lo que es transmisión de balance web y la transmisión electrónica a las autoridades quedan reducidas a un formulario dentro del trámite de posasamblea, digamos, muy, muy simple. O sea que se simplifica para las entidades más pequeñas, pero a la vez la creación de este certificado no impone más restricciones, o sea que eso sigue igual que como está, digamos. Las resoluciones de asistencia financiera son las mismas. No sé si respondo la consulta. Yo agregaría, Gabriel, tener claro que la resolución 189 dice en la resolución que si vos no la presentás, no podés sacar el certificado de matrícula de vigencia, digamos, ¿no? No sé si lo vamos a lograr birlar a través del automático, me parece que hay un gris, pero en principio la política es que te va a trabar la matrícula de vigencia, digamos, eso, me parece que eso es un problema. La verdad que me parece que el tema de la 189 lo hemos charlado muchas veces, son una cantidad enorme de datos, el otro día los conté, son 340 indicadores anuales, me parece desproporcionado, sobre todo por la dificultad que tiene INAH para procesar esa información. Pero bueno, veremos cómo se van acomodando los melones en el carro. Totalmente. Bueno, no sé si alguno más quiere hacer algún otro comentario. Ya estamos en el horario que nos habíamos impuesto de 1 hora y media. Si no hay ningún otro comentario, bueno, aprovechar para volver a agradecerles a Pedro y a Pablo, no solamente por estar este rato con nosotros y a disposición, sino por la energía en la cabeza y el cuerpo que le están poniendo a todo este tema, que es muy importante, los avances son realmente significativos. Así que, bueno, nuevamente gracias a Verónica, gracias a Leandro, gracias a todos ustedes, y nos estaremos viendo en un próximo encuentro.